mucho antes del primer selfie. Ya desde el Neolítico, es decir, mucho antes de la Revolución Industrial y más visible ahora en la Revolución Digital. Pero ya existían las conductas de personas que hoy las llamamos narcisistas patológicos y que hoy estamos en la tarea de hacer transmisión cultural sobre este tema, para que las personas reconozcan el peligroso actuar de estos individuos. Y comenzaremos diciendo primero que todo, que el contacto con este tipo de seres perversos puede ser sumamente agradable, es decir, no llegarán a tu vida con cuernos, ni cola, y mucho menos una capa roja. Por el contrario, buscarán convertirse en todo lo que tú anhelas de una persona, y para eso se mostrarán como gente simpática, en quienes la capacidad histriónica les sirve para seducir y persuadir al otro, y convencerte de la calidad y veracidad de sus propuestas, y todo con el fin de conducirte allí donde él o ella desea. Desde la psicología clínica entendemos la gravedad de la patología y no se trata simplemente de un tema que compete a hombres o a mujeres en exclusivo. Cualquier persona puede ser víctima y estafado emocional y económicamente por una persona con estas características. Este conjunto de rasgos cuenta con muchos estudios clínicos y está ampliamente investigado, y aquí hablamos de ello de manera descriptiva. Pero espera, no te vayas. Necesitas conocer este tipo de personas para que no caigas en sus manipulaciones. Si no te has suscrito, te pido que lo hagas y que nos apoyes con tus comentarios para que esta información llegue a más personas. Como te venimos diciendo, el contacto con el perverso narcisista puede ser en un inicio sumamente agradable. Y tomaremos como ejemplo el estafador, quien utiliza la persuasión para llevar al otro a aceptar la propuesta de un negocio fraudulento. De esta manera el narcisista utiliza la persuasión para llevar a su víctima a aceptar una relación que será un fraude, un timo para la víctima. Esto nos conduce a pensar y hablar de manera descriptiva en los mecanismos psicológicos narcisistas que entran en juego y que buscan hacer que los otros funcionen como el narcisista anhela. La víctima tiene que disponer, en primer lugar, de la capacidad de captar los anhelos del narcisista, es decir, una persona empática, y ésta debe aceptar y reconocer los objetivos esenciales del perverso, aceptar sus fallas, lo que no alcanzó, y lo que no llegó y no va a cumplir. El narcisista logra la captación del otro, basada en cierta capacidad de seleccionar una víctima, identificar en el otro aspectos que le sirvan a sus planes, y proyectar sus propios deseos en el otro como si también fueran de esta víctima. Así el perverso narcisista, que es un perverso moral, consigue que el otro se adhiera al proyecto, a quien se le someterá a partir de la conquista. La víctima va a funcionar en la dirección en la que el narcisista anhela. El perverso es en cierta medida un buen vendedor. Suele halagar en primer lugar al otro de tal manera que se sienta superior, logra hacer que la víctima encuentre en él a alguien que lo comprende como nunca fue comprendido en su vida, un negocio que las víctimas no pueden rechazar, un negocio fraudulento eso sí, pero las víctimas no pueden defenderse ante el halago. Pero cuidado, esta relación perversa va más adelante y tiene implicaciones nefastas inimaginables para la víctima, y el narcisista busca confirmar en forma de contrato implícito la relación con su víctima, cuyo objetivo es que la relación pueda continuar aun cuando la víctima del perverso no quiera ya proseguir en esta relación. Un aspecto que está relacionado con la seducción y la persuasión es el marketing y la publicidad. ¿Cómo hacer para que el otro pueda comprar aquello que uno tiene que vender, sobre todo si el cliente potencial no lo necesita o que el producto carece incluso de valor? ¿Cómo hace el perverso para que las víctimas compren deseosos el amor del narcisista, un producto que no es real y que nunca ha necesitado? Pues el cinismo funciona como una retórica particular de la perversión narcisista. El cinismo es una forma de pensar y dialogar, una retórica que facilita el hacer cosas y el actuar perverso. Entenderemos en este video por cinismo, a la exposición de una serie de propuestas basadas en una mentalidad negativa, donde el narcisista trata de explicar que ciertas cosas en las que cree la víctima no valen la pena. Esta demostración del perverso propone una moral en lo no moral.
tratará de denigrar aquellos valores que son importantes para el otro, mostrar que no son esenciales, que pueden conducir a su ruina, y que en el fondo le impiden vivir intensamente ciertas experiencias placenteras, que la víctima puede vivir, aunque las ignore. El cinismo en esta dinámica que describimos, trata por todos los medios de desmantelar, de desestructurar la moral de la víctima, probando las supuestas incoherencias o falsedades que la víctima cree, y se entiende, que es para tener campo libre para convencer al otro a que le siga en sus deseos. Y en el ámbito del amor y las relaciones sentimentales, el perverso intenta llevar a su víctima, a través de propuestas cínicas, busca que piense que sus propios sentimientos no son importantes y que no valen la pena. Los narcisistas perversos en realidad han de interesarle exclusivamente de los otros las fuertes sensaciones voluptuosas que le puedan brindar. ¿Te está gustando este video? Si es así, no olvides suscribirte y dejarnos tu comentario para que así YouTube muestre más el contenido. Recuerda que queremos hacer transmisión y arremetida cultural para que las víctimas tengan herramientas de protección frente a este tipo de contingencias y abusos. Vamos viendo pues, cuán diabólicos son estos personajes, son personajes que tienen una alta capacidad de voracidad. Esto conduce a un síntoma que llamamos depredación, que básicamente es la tentativa de querer conquistar al otro, invadirlo y utilizarlo, para el propio servicio y beneficio, tal cual como un parásito. Lo que trata el perverso moral en este tipo de relaciones es alimentarse de la vitalidad del otro, de lo que el otro tiene en cuanto a deseo, entusiasmo, sociabilidad, ingenuidad y una serie de elementos que constituyen para él fuente de envidia. Y como con toda envidia, sucede aquí que es imposible obtener aquello que se envidia y menos aún mantenerlo. También es importante que conozcas que hay ciertos estudios en Francia que hablan de vampirismo, tratando de describir una modalidad habitual de manejo utilitario de la vitalidad ajena. Y donde se describe que evidentemente nada de esto es para el perverso una fuente de desagrado o dolor, como sí se observa en las personas empáticas, quien dicen que andan mal, sufre, se atormenta, tiene dificultades con su culpa interna, etc. El perverso, por el contrario, en general, es alguien que no sufre, más bien hace sufrir a los otros. Se ve mucho hoy en día, casos de víctimas de perversos, que, si bien dichas víctimas son conscientes del carácter mortífero del vínculo, no logran separarse. La dependencia que generan los perversos narcisistas hacia sus parejas es realmente intensa, la víctima piensa que no puede vivir sin el perverso. Pero cuidado querido espectador, la patología se presenta también en el contexto laboral o institucional. Además, y aunque menos frecuente, los perversos mismos se han presentado en consulta, por lo general, porque alguien les pedía hacerlo. Hasta ahora, espero ser medianamente claro respecto a la descripción y difusión del fenómeno narcisista y sus aristas descriptivas, trato de hacerlo con lenguaje por la gente y para la gente, que se pueda conocer el fenómeno de manera clara. La perversión narcisista fue presentada como un cuadro poco definido al comienzo, observado fundamentalmente en las relaciones familiares de pacientes psicóticos. La problemática narcisista es esencial. La definición que da Paul Racamar es que el perverso narcisista es alguien que trata de generar una relación de dependencia, que alimenta su narcisismo a expensas del narcisismo de otro, y mientras que a él lo ensalza, engrandece, nutre, el otro se siente progresivamente desvalido, desautorizado, incapaz. Racamier fue quien por vez primera definió el cuadro. Bueno querido espectador, espero que te esté gustando el contenido. Pero en este punto de todo lo que te he dicho, te podrás preguntar por qué los estafadores narcisistas no se reducen solo a la mentira. Y la respuesta es que, es más complejo que eso. Y es que ellos también tienen otra necesidad, tienen necesidad de mistificación. El estafador trata, por la confianza que inspira en el otro, trata de hacerse querer, trata de lograr un amor pleno de admiración por su habilidad, su cultura, su saber o su belleza.
En algunos casos, se dice que el perverso moral quiere saber esencialmente si es digno de amor al no haberlo recibido cuando pequeño, y es así como le permite a sus víctimas imaginar que es una persona que en realidad no existe. La víctima le brinda, entonces, un amor por él lleno de admiración. En paralelo, el estafador narcisista trata de corromper al otro llevándolo a aceptar la vía ilegal para obtener ganancias elevadas. En ese momento, la víctima asegurada y luego de haber creado un campo de intimidad y confianza, el estafador cambia de orientación, comienza lo malo, ya ha engañado a la víctima y comienza a utilizarla y a explotarla. Muchos perversos narcisistas han dejado de manifiesto lo siguiente. Tras haber tenido el sentimiento de que me han robado un padre o una madre y que me ha sido robada una parte de mi propia infancia, trataré de robar a los otros. Esto fue el estafador y perverso narcisista. Gracias. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejarnos un comentario y un like, ayúdanos a difundir.